Gracias, pues muy buenas noches. Seguimos con el desglose, el estudio de principios proféticos. Es muy importante conocer que un principio es una guía, un pensamiento que va a gobernar una doctrina, una ley. Y decimos, los principios no son nada si no hay hombres para vivirlos, ¿verdad? Hoy vamos a ver el principio de símbolos. Todavía seguimos un poquito con los símbolos. Estuvimos viendo el símbolo del shofar, el profeta es eh, simbolizado con la trompeta bíblica, el shofar. Y el aceite de la unción también tiene un sentido como uno de los instrumentos que van a ayudar a los profetas como intercesores, como guerreros espirituales. Eh, el aceite de la unción es mencionado unas 20 veces en las Escrituras, en el Antiguo Testamento por lo menos. Vamos a ver cómo se vertía sobre la cabeza del sumo sacerdote, de sus descendientes, cómo este aceite especial se rociaba en el tabernáculo, en los muebles del tabernáculo, para marcarlos como santos. ¿Qué es la palabra santos en griego? Agios es apartado para Dios. Usted, cuando le hablen de santos, usted misma es una santa, usted es un santo. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a vivir apartados para Dios, ¿verdad? El aceite de la unción también se menciona ahí en el Nuevo Testamento, sobre todo en el ministerio del Señor Jesús, también de los santos, ahí el apóstol Juan lo menciona en sus escritos. Y vamos a ver la receta del aceite, ¿verdad? Vamos a ver algunos ingredientes, porque desde tiempos antiguos se usó la unción. Seguramente usted ha oído la unción. Cuando una persona tiene una unción especial, ¿no? Eh, la unción en el hebreo es mashah, 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 donde viene el término Mashiach, Mashiach, ¿verdad? Y en griego es trino, trino, donde viene la palabra Cristos. La unción en la Biblia significa dignificar un cargo, investir un cargo. La unción es la consagración del ungido o la ungida para una función particular a los propósitos de Dios, ¿no? Eh, Frecuentemente los profetas, los reyes, los sacerdotes eran ungidos y a partir de ahí se les llamaba los Mashiach. No que sean el Mesías Salvador, no, pero tienen una unción, se les llamaba como los ungidos, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver el aceite que es un ministerio, es una botellita de aceite, aquí tengo una en la mano, que nosotros hacemos llegar a quienes nos lo solicitan, porque esto es un ministerio. Algunos me han dicho, oye, pero no andes dando la receta. Le digo, yo no tengo ningún problema en que sepan, porque yo sé en quién he creído y quién me llamó, porque no es un ministerio comercial, no es un asunto de compra-venta y no, es un ministerio santo que el Señor Jesucristo me ordenó a mí me lo dio. Ahorita voy a explicar cómo fue eso. Usted dirá, ¿a poco no? Bueno, yo se lo voy a explicar y usted sabrá. Y también a mi madre. Entonces, bueno, más adelante vamos a explicar, ¿verdad?, cómo este aceite hoy preparado en una forma, pues, totalmente manual está para ustedes. Pero vamos a ver qué es la unción.
La unción Mashá era el cargo, era la función que se le daba. La palabra Cristo significa el ungido. La palabra Mesías significa el ungido. La palabra Mesías proviene del hebreo Mashiach y la palabra Cristo viene del griego Christos, el ungido. Jesucristo significa ungido Salvador, el Salvador ungido, ¿no? Entonces vean, la unción, ahí vemos cómo está en la gráfica el profeta ungiendo como monarca, un jovencito. Usted sabe la historia de David, ¿no? Desde la antigüedad, por ejemplo, en Éxodo 28 también le da Dios a Moisés la comisión de ungir a Aarón. Le dice, con ellos vestirás con unas vestiduras especiales a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del ungido, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, Jesucristo el ungido, ¿verdad? Entonces vean ustedes cómo desde la antigüedad se tomaba el aceite de la unción y se derramaba sobre la testa, sobre la cabeza del sacerdocio y le ungirás. No sé si quieres comentar algo, profeta Omar. Sí, en hebreo la palabra es untado. Y qué interesante, porque a veces pensamos que un ungido es alguien especial, es alguien que va a venir a una reunión. Y a veces este es un pensamiento muy común en las iglesias. Vamos a invitar a un ungido, dice. Pero viene de untar. Y yo siempre me acuerdo, tengo toda una figura, ¿no? Si a un pan le pones mantequilla, se unta y nunca más le puedes sacar la mantequilla de encima. Esto es un símbolo muy grande. Un ungido es una persona que ya no le podés despegar el Espíritu Santo de encima. O sea, uno se pegotea con el Espíritu. Por eso este tremendo símbolo, donde este aceite pegotea, se pega, se atrapa. Yo recuerdo las camisas con que fui ungido la primera vez, levantado y todo demás, no sirvió nunca más. No sirvió más. O sea, se pegotea, se pega a todo. Y eso es un ungido. Es una persona pegoteada con Dios. Por eso está tremenda, pegoteada, agarrada. Cuando tú le pones mantequilla al pan, ya no se lo sacas más, ya no lo puedes sacar. Y si todavía lo calientas, o sea, ese símbolo del Espíritu Santo calentando la unción, ya no lo sacas nunca más. Qué hermoso vivir ungido con el Señor, pegoteado con Él. Este símbolo del aceite simboliza todo eso. Tú te pegoteas con Dios, tú te unes a Él, al Te Espíritu untas. Santo, y nunca más te los puedes sacar de encima. Es algo maravilloso. ¿Para qué sacárselo además? ¿Para qué sacárselo? Amén, amén. Amén. Gracias. Pues encontramos al ungido de Dios que es Jesucristo. En el Amén. Nuevo Testamento, Yeshua, que es el nombre hebreo de mi Señor, Amén. Yeshua, Jesús, en español, es el ungido por excelencia. Esto Claro. aparece en el Evangelio de Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, y dice Hechos 10:38, dice, ¿cómo Dios ungió? ¿Quién lo ungió? Dios Dios, el Padre. Padre. ¿Cómo Dios ungió? ¿Con qué lo ungió? Dice aquí, con el Espíritu Santo y con poder. Ah,
a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí encontramos en la gráfica al Señor Jesús en la sinagoga de su tierra natal, Nazaret. Él era conocido como Jesús de Nazaret. Una ocasión se le da a leer un libro, Sí, un rollo, y abre el rollo del profeta Isaías. Isaías, amén, amén, Y al amén. abrir el rollo, me parece fue en el capítulo 61, Ujú. empieza el abrir y lee en voz alta delante de todo el pueblo que estaba en la sinagoga de San Nazaret, porque era su costumbre ir a leer las escrituras. Y Amén. cuando él abre el rollo, como usted lo puede ver, dice en voz alta, el Espíritu del Señor está Ah, sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha ungido. Ahí está cumpliendo. Dios me ha ungido con su Espíritu para dar amén. buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y Ya los vista tres. a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, ¿no? Amén. Eh, el Mesías Jesucristo es ungido cuando les dice, ah, hoy se cumplió esta escritura. Sí. Los religiosos, no sé, se enfurecieron, rechinaron los dientes y lo sacaron a empellones de la sinagoga para desbarrancarlo en Nazaret. Hace años estuve en la ciudad de Nazaret y quiero decirle que Nazaret es una ciudad alta, está sobre, vamos a decir, sobre una meseta y luego hay un cañón muy grande que va a dar a un valle y Nazaret se puede ver desde arriba. Entonces lo iban a despeñar en ese cañón, en ese acantilado, pero dice la escritura que él pasó en medio de ellos. Yo me imagino cómo pasó en medio de ellos con una mirada. Con una mirada los puso en su lugar y se cumplió que él es el ungido Mesías de Dios. El Mesías es ungido por el Espíritu Santo Amén. también en el bautismo con agua. Dice que después que fue bautizado, ahí en Mateo 3:16, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y Amén. vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde entonces, con estos acontecimientos, queda por toda la eternidad en la historia de la humanidad el ungido, el Mesías, Jesucristo. ¿Quieres comentar algo, amado? Sí, esto tiene que ser muy claro nosotros. Hay una nueva corriente, que es la unicitaria, que les está quitando todo esto. Acá está claro, hay una diferencia, hay un Padre, hay un ungido. Sabemos que todo hombre es todo Dios, pero tenemos que tener cuidado. Y el Espíritu Santo, en ese solo bautismo vimos las tres figuras preciosas de Dios, las tres figuras de Dios. No solo es un ungido, es Dios mismo en la tierra. O sea, tremendo, pero él cumplió como hombre todo lo que está en Isaías 61, claro. Y la tremenda, ustedes dicen, perdón, le voy a decir en mexicano, creo que es coraje, dicen ustedes. Nosotros decimos bronca en argentino. La tremenda bronca que deben haber tenido estos hombres, porque al decir Isaías 61 se presentaba literalmente como el Mesías, como el ungido, como el Cristo. O sea,
o sea, tomémoslo según ¿qué lo queremos decir como hebreo? Bueno, el Mesías. Lo queremos decir como griego, el Cristo. Y con esto lo aseguraba. Lo tremendo es lo que terminaste de decir, que él pasa en el medio y no le pueden hacer nada. O sea, qué firmeza, qué autoridad tiene el ungido. ¿Qué autoridad tiene que no lo pueden tocar? Ahí hay algo precioso. Cuando habla, cuando Hechos, cuando en Hechos, que es el libro que más habla del Espíritu Santo, habla de que el Espíritu Santo es poder, es poder. Y mismo Pablo dice, no me avergüenzo porque es poder, pero es el Espíritu el que da este poder. Y el Señor con esa autoridad pasa en el medio de todo esto religioso que al decir que era el Mesías, estaba diciendo que era el ungido de Dios. Él era el Mesías, era el ungido. Eso es exactamente Isaías 61, desde el 1 al 3, creo que es que habló. Sí, de 1 al 3, del 1 al 3. Amén. Bien. Ahora, esta santa unción, el Señor, Él es el primogénito de Dios, el unigénito, y la pasa a los hijos de Dios. Esta unción del Espíritu, y el apóstol Juan, el apóstol amado, lo escribe en sus cartas. En primera de Juan 2:20 y 2:27 es muy claro cuando le dice a los creyentes, ¿verdad? Ustedes tienen la unción del Santo y conocéis todas las cosas relativas a Dios, al Espíritu Santo. Y vuelve a repetirlo en el 1 de Juan 2:27, ustedes, la unción que ustedes recibieron de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando usted permanece en Cristo, por supuesto que el espíritu de revelación, el espíritu de profecía, ¿qué es el espíritu de profecía? El testimonio de Jesús. Y esa unción está en usted, así como el sello del Espíritu Santo. Cuando usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, y el Espíritu lo convenció a usted de pecado, de justicia y de juicio, y usted dijo, sí, Señor, te acepto porque te necesito, perdóname, Señor. En ese momento viene el sello del Espíritu Santo, pero también la unción divina. Amén. Entonces, En primera de Juan 2:20, lo usamos en cierto momento en Guatemala. Teníamos que ir a predicar en una vigilia y nos olvidamos de llevar el aceite. Y, o sea, había vino, o sea, eran símbolos que estábamos usando. Había vino, estaba el agua, pero nos faltaba aceite. Y un joven, muy joven en ese momento, usó 1 de Juan 2:20 y dice, si nosotros tenemos la unción, empezó a frotar las manos y empezó a caer aceite literalmente de sus manos. Literal. Y nos tocaba y nos chorreaban aceite agradable, un aceite muy agradable de nuestras manos. Me volvió a pasar en Minatitlán, en Minatitlán, Veracruz, y existe un siervo de Dios, manché toda la camisa cuando yo no tenía aceite encima. O sea, usando 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. O sea, tenemos que proféticamente tenemos que creer la palabra, tenemos que vivirla. Ese aceite está sobre nosotros, amén. Eso lo tenemos que entender. amén. He oído de milagros sobrenaturales en Oaxaca, donde el aceite chorreaba de un púlpito, Sí, donde el aceite llegó a chorrear de unas paredes, ¿no? Yo al amén. principio así como que siempre he sido escéptico, la verdad. Yo creo que en la universidad me enseñaron a valorar todo con mente científica, escéptica, ¿no?
pero una y otra vez Dios me ha convencido que el hombre, ¿qué es el hombre? Dios puede obrar como Él quiera, ¿no? Con milagros. Pero seguimos con el tema. ¿Me permites, para terminar esto? Por Sí, eso, Hechos, Lucas, un científico, habla tanto del Espíritu Santo. O sea, él está sorprendido. Es como que le ha pasado por arriba a todo lo que él ha estudiado, descubrir este poder del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Por eso el libro de Hechos nombra tantas veces al Espíritu Santo. Es un científico, es una persona muy conocedora que no tiene ninguna vergüenza de hablar de lo poderoso y lo milagroso que es el Espíritu Santo. Amén. bien, vámonos rapidito porque el tiempo apremia y tenemos que terminar Amén. el tema hoy. Los profetas eran reconocidos como los Mashiach o los ungidos. Por eso, 3 veces aparece este mismo versículo en la Biblia, en un salmo, en la primera de Crónicas, donde Dios dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Pero tal pareciera que Dios dijo al revés, ¿no? Las cosas. Pero Dios dice, no hagáis mal a mis profetas, ¿no? Y es una dicha decir, Padre, gracias por tu gracia divina, ¿verdad? Los sacerdotes, no solo los profetas, sino los reyes y los sacerdotes eran ungidos y llamados Mashiach, o sea, Mesías. El Señor en Apocalipsis nos dice, y nos has hecho reyes y sacerdotes, y para ser rey o sacerdote del pueblo de Dios es necesario estar ungido. Éxodo 28:41 dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, los ungirás y los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes, ¿verdad? Éxodo 29:7 otra vez dice, tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Ahí Amén. encontramos en la gráfica a el profeta Moisés ungiendo al sacerdote Aarón. Está poniéndole ese aceite de la santa unción para que él pueda ser consagrado y ejercer su sacerdocio. El propósito era para que me sirvan como sacerdotes. Sin esa consagración no es posible. Primero necesitaban la unción y el reconocimiento público delante del sacerdocio y del pueblo, y por eso el aceite tenía un aroma especial que le iba a dar una distinción, ¿verdad? Y también a los reyes, ¿no? Por ejemplo, eh, Dios le dice a Elías, ungirás a Azazel eh, por rey sobre Aram, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, Amén. de Amén. Abel Meola, ungirás por profeta en tu Amén. lugar. Entonces, vean la importancia de ser ungido. Eh, y otra cosa, no solo es la personalidad que va a representar al Señor, también los objetos que están en el tabernáculo de la congregación, por ejemplo, el arca del testimonio era ungida, la mesa, los vasos, el candelero, la menora de luz y todos los vasos y el altar del incienso. ¿Cómo se iba a prender el incienso que simboliza la oración si no estaba ungido previamente, ¿no? Amén. El altar del holocausto, la fuente, el lavatorio, su base, y dice, así los consagrarás. O sea, el aceite de la unción es para consagrar, dice, y serán cosas santísimas, y Amén. todo lo que tocar en ellos será santificado. Es decir, si llevaban un chivo, un becerro, unos palominos,
y los ponían a quemar ahí en el altar, en ese momento ya eran holocaustos santificados. ¿Por qué? Porque el altar estaba ungido, ¿verdad? Entonces la unción es para dedicar algún objeto, santificarlo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Jacob cuando se va de la casa paternal? eh, Ujú. Se acuesta en una piedra y La ahí unge. pone aceite en esa piedra. En Amén. Génesis 31:13, el propio eterno Dios le dice: yo soy el Dios de Betel, Ujú. donde tú ungiste la piedra y donde hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Entonces vean, esa piedra de Betel quedó consagrada donde tuvo el sueño, ¿verdad? Pero vamos adelante. El Amén. aceite se usaba no solo para la consagración. ¿O quieres compartir algo, Mar, por favor? No, 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 vamos muy bien. Vamos, vamos muy bien, vamos bien. Entonces, otra cosa que se usaba el aceite, ya el aceite de oliva, ya no es Amén. el aceite de la Santa Unción, no, sino el aceite era para la pulcritud. Amén. Lo encontramos en el libro de Ruth, donde aquella mujer moabita se unge por consejo de la suegra Noemi y le dice: lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido. O sea, ponte guapa, porque ahí anda un hombre que necesita una mujer. Y bueno, pues ella se ungió, ¿verdad? ¿Has visto las mujeres cómo se maquillan y luego se quitan el maquillaje y otro día se lo vuelven a poner y ay, no, Dios mío, la mujer es muy especial, ¿verdad? Úngete, ¿verdad? La mujer judía se ungía con aceite, ¿verdad? Eh, Ungir la cabeza de un invitado con aceite era una señal de gran cortesía. Cuando venía un invitado especial a Amén. casa, el sirviente o el anfitrión tenía un poco de aceite ahí, tenía una botella especial, la ponía y le ungía, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor a aquel hombre eh, que estaba criticando Cuando a Jesús? Bueno, porque una mujer ungió no solo la cabeza, en otra ocasión, los otra pies. María le unge los pies Amén. con perfume. Y el hombre criticón con, ¿cuántos conocen algún criticón con? eh, Empieza a criticar a Jesús. Si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le está tocando. Pero ¿qué le dice Jesús? Mira, yo vine a tu casa y no tuviste la cortesía. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume, y perfume de gran precio, Amén. mis pies, ¿no? Sí. Entonces, eh, también se usa el aceite para la sanidad. Amén. Ya vimos para la pulcritud, pero para la sanidad. Miren, algunos nos dicen: oye, ¿por qué unge a los enfermos con aceite? Es muy sencillo. Dios honra su palabra en Santiago 5. Santiago. Amén. Pero también los apóstoles en Marcos 6:13, yo les Amén. invito a leer el Evangelio con detenimiento. Y ellos aplicaban la unción, aceite de unción, cuando oraban por los enfermos y echaban fuera a los endemoniados, a los demonios. Dice Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios. ¿Cuántos demonios echaban fuera? Muchos. Usted y yo estamos llamados a echar fuera muchos demonios. Y dice: y ungían con aceite. ¿Con qué ungían?
Está muy clara la Biblia en el Nuevo Testamento del ministerio de estos apóstoles enviados por el Señor Jesucristo, estos discípulos, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, el aceite es una aplicación de la sanidad, es un acto de fe. Sigo adelante. También representa el Espíritu Santo. Amén. Cuando se prendía la menora, simbólicamente el lugar iluminado del lugar santo, en Éxodo 30:31 dice, hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Entonces, dice, tú mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente, ¿verdad? También es un acto de adoración, ¿verdad? Ya dijimos que se disponía para que adoraran los sacerdotes en el servicio divino. Dice, este será mi aceite de la unción por vuestras generaciones. No era para una generación, era para siempre. Aleluya. Ahora, Creo, ¿cómo era este aceite preparado? ¿Quiere comentar algo, Omar, Hilari? sí, creo que o sea, nosotros estamos haciendo esta clase ligera, pero siempre presten atención, hermanos, hermanas, que están viendo, lo importante de entender y proféticamente esta simbología, ¿no? Representando el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? ¿Por qué sobre una lámpara representaba eso? ¿Qué había delante de la lámpara? Estaban los panes de la proposición. Todas esas cosas las tenemos que entender. O sea, hoy las estamos haciendo, pero es muy bueno hacer una reflexión y entender qué quiere decir cada uno de estos símbolos, especialmente porque no es el aceite, es la unción, es el Espíritu Santo, pero se representaba a través de este aceite tan puro, tan bueno, para ser encendido. También se ponía todas las mañanas. O sea, eso simboliza que todas las mañanas tenemos que poner en contacto con el Espíritu Santo, ¿no? Todas las mañanas. Amén. O sea, todas estas cosas que estamos viendo, es importante que la vuelvan a repasar y la vuelvan a estudiar una por una para que se den cuenta como decíamos de un principio, estos son símbolos, símbolos. Atrás de un símbolo hay una realidad. Tenemos que encontrar después la realidad de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué representa espiritualmente cada uno de estos símbolos? Amén. Gracias. Era preparado para el aceite de la santa unción, era preparado para un uso exclusivamente Amén. sacerdotal. Totalmente. Era para Dios, completamente para Dios. Y dice la escritura una instrucción muy importante, debía ser hecho según el arte del perfumador, ¿no? Amén. Por los sacerdotes del linaje de Aarón o los levitas, ellos, el sacerdocio era llamado los Kohenim. Kohenim. ¿Alguien quiere aprender hebreo hoy? Diga usted Kohenim. Esto significa sacerdocio. Era tan sagrado este aceite que se le prohibía estrictamente a la gente usarlo para uso personal. Usted no puede tomar el aceite de la Santa Unción y usarlo como si fuera un perfume, una loción y ya, ¿no? Y andar así porque tiene una fragancia exquisita, pero se debe Amén. de usar en ocasiones sumamente especiales, guiadas por Dios. Y cuando dice según el arte del perfumador, usted sabe que los mejores perfumadores del mundo son los franceses y en la antigüedad son los egipcios. Sí. Eh, Cuando Dios me dio la instrucción, más bien se la dio a mi madre,
que debía de empezar a preparar el aceite como un ministerio, yo dije, bueno, yo he visto cómo lo hace la hermana Yolita, pero debe ser según el arte del perfumador. Y un hermano que vivió en Israel dice que él fue y tomó un curso, más o menos un cursillo, no fue especializado, pero fue un curso de perfumería en Egipto. Y él me pasó unos tips tan especiales para ir a hacer el aceite. De hecho, un día, como fuimos a buscar los ingredientes, y esos ingredientes no se consiguen fácilmente. El cálamo aromático no se consigue en México. A pesar de ser un país con muchos microclimas, yo no he sabido que alguien cultive cálamo. Es el que yo uso, me lo dan importado de Alemania, el cálamo aromático. Y nos fuimos a ¿cómo se llama? El Jardín Botánico de la UNAM, donde tienen ahí plantas con atmósferas controladas, y no le digan a nadie, espero que no se grabe esto, no digan, nos volamos un pedacito de cálamo, le Sí. arrancamos ahí unas florecitas, ¿verdad? Para hacer, y este cuate lo machacó y me dijo, mira, se tiene que machacar y así. Inmediatamente fue la fragancia y de ahí aprendí un poquito, según el arte del perfumador, ¿no? Entonces, vean, esta consagración era impartida en señal de santidad. Ahí está la mano de Moisés consagrando la cabeza de su hermano Aarón, ¿verdad? Invariablemente cuando este aceite tocaba al varón, iba a haber un cambio por medio del Espíritu Santo en su corazón, su alma y su ser, ¿verdad? Ya estaba apuntalado para un ministerio, ¿verdad? También ya hablamos del altar, del holocausto, de los utensilios, ¿no? Este ministerio del Espíritu Santo es indispensable. No es necesario que sea usted ungido para tener el Espíritu Santo. El aceite de la unción no tiene nada, nada, solamente es simbólico. ¿Sí me entiende? Amén. El que unge es Jesucristo. Él es el Amén. Mesías que unge a las personas. ¿Sí me entiende? Eh, Amén. el aceite es simbólico, es como la cena del Señor. El pan es pan y el vino es vino, ¿verdad? Marcelino, pan y vino. Señor Jesús. Entonces, el pan es para nosotros, el pan es pan y el vino es vino, es simbólico. Y el acto se hace en memoria de Jesucristo, ¿no? Pero Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era necesario poner este aceite en símbolo. Me voy a apurar porque es largo. También se usa para la sanidad. Sana físicamente por el poder del Espíritu Santo. Decía yo Santiago 5, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame. ¿A quién? ¿A cualquiera? No. No, a los Dice, ancianos. llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes Amén. son los ancianos? Hombres, mujeres de Dios, experimentados en conocer al Señor, con experiencia, con santidad, comprobada. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. No dice con agüita, no dice con Coca-Cola, no dice con saliva, dice con aceite. ¿Ve el simbolismo profundo del aceite? En Amén. Marcos 6:13, otra vez el Evangelio dice, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los Amén. sanaban, ¿verdad? Entonces vean ustedes el concepto bíblico.
Ungir es un ministerio y es para un ministerio. Ahí me encuentro con mi amigo Carlos, un centroamericano, que una ocasión se le ocurrió imponer las manos, orar, yo estaba de rodillas, y bueno, me transfirió una unción profética. Y está uno de mis mentores, el profeta Yuhani. Ahí estamos ungiendo a un muchacho, un pastor que se iba a ir a abrir misión en Madagascar. No solamente se llevó la unción, para entrar a Madagascar, allá es una isla junto de África, entre África y la India, se tuvo que llevar, voy a bromear un poco, la unción de 20 vacunas, Señor. porque hay tantas enfermedades en esas regiones, pero él fue comisionado a ser misionero. Pero aquí le pusimos en México antes de partir, Yuhani y un servidor, un poquito de aceite de la unción y lo enviamos. Creo que dejé de compartir, perdón. Bueno, entonces vean ustedes, ¿no? Accidentalmente le di a dejar de compartir. Bueno, vean ustedes, déjenme narrarles por qué a mí no me importa darles la receta, porque yo sé en quién he creído. Diría el apóstol Pablo, o Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Este aceite, o sea, yo lo que hago es, yo tengo un ministerio, tengo un llamado. O sea, no crea que usted que luego me dicen, voy a dar el testimonio. Hace 25 años aproximadamente, yo tuve una visión de noche en que se me apareció personalmente el propio Señor Jesucristo. Yo lo vi, yo lo vi. Fue una de las veces que lo he visto. A mí no me cuentan, hay personas que dicen, es que se apareció, pero no le vi el rostro. Yo sí se lo vi. Traté de poner esta ilustración para que usted lo entienda. Mire, la visión fue así. De repente me veo en un gran salón blanco etéreo y oigo una voz que me llama por mi nombre. Me dice, Javier, Javier. Y yo volteo a ver y es el Señor Jesucristo y él aparece sonriente, imponente, de blanco, con una majestad, un cinto de oro, un pectoral impresionante, hermanos. Él camina hacia mí, pero trae una bandeja, una vasija en los brazos. Esa vasija, en mi visión, yo le vi muchos grabados. Yo nunca supe qué decía. Entendí después que era algo de hebreo y de repente él habla y me dice, Javier, Javier, lo que vas a recibir se recibe de rodillas. Y este grandote se hinca delante del Señor, me postro humillado y cuando estoy, no sé si me va a usted a entender lo que le voy a decir. Estoy yo hincado, postrado, pero me veo desde afuera, como si estuviera yo desde afuera, desde otro escenario, viendo al Señor y viendo a Javier hincado. ¿Sí me explico? Estoy hincado, pero a la vez me estoy viendo allá afuera. Y veo cómo el Señor me vierte esa bandeja, me la echa encima, 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 me empapa por completo y eso me dejó impactado de por vida. Encontré una ilustración, más o menos esto es lo que pasó. Oh, gloria a Más o Dios. menos. No sé si me puede usted entender y creer. Y entonces eso me dejó impactado, él se retiró y yo sé que recibí la unción de él. Esto no me lo quita nadie, me lo voy a llevar a la tumba cuando pase yo terrenalmente. Esto yo lo vi. Y bueno, el santo Mesías bendito sea, tuvo misericordia de un hombre pecador y ya me dejó, ¿no? Y entonces se va, pero ¿qué creen que pasa? Más o menos a las 2 semanas, el Señor habla en sueños con mi mamá.
y le dice a mi mamá, ah, 2 veces, no una vez, 2 veces le dice a mi madre es una gran cristiana, de verdad es una mujer extraordinaria de oración, de hospitalidad, de bendición, ya es una ancianita. Pero mi madre, Así eh, es, amén, amén. Dios le habló en sueños, instruyéndole que debíamos hacer el aceite de la unción como ministerio. Y Señor le Jesús. dijo, tu hijo sabe a qué me refiero. Y viene mi madre y me dice, hay que hacer el aceite de la unción. El Señor me habló en sueños. Y yo le dije, sí, mamá, sí, está bien, sí, mamá. Ay, lo dejé, ya ven cómo somos de tercos y necios a veces. Bueno, pasó un par de semanas y otra vez le aparece el Señor. Dile a tu hijo que ese aceite necesita ser hecho y tú lo vas a hacer con él. Santo Dios, ya no me pude negar. Es cuando empecé a estudiar la Biblia, empecé a ver las especias, las cantidades, hice todo el estudio de las conversiones de onzas a hin, el hin, la medida de capacidad, a litros, todo el estudio. Entonces saqué las medidas más parecidas. Me di cuenta que los arqueólogos no se ponen de acuerdo. Yo creo que Dios protegió la fórmula exacta porque unos dicen, es que un hin son 4 litros y otro dice, no, hay un hin de 6 litros y y así están, ¿no? Y entonces digo, gloria a Dios, que Dios protege también la fórmula. Voy a hablar rápidamente de los ingredientes porque se nos va el tiempo y no Amén. quisiera, pero hasta donde lleguemos, vamos a ver unos 15 minutos hasta donde lleguemos, hermanos. Bueno, Dios protege su palabra para que no se haga exactamente igual al que hacían el sacerdocio levítico, porque hay una excepción que Dios dice, este ungüento es para todas las generaciones, este aceite, pero no se usará como perfume, ¿no? No. Ajá. Yo creo que Dios quiere proteger eso. Vamos a ver los ingredientes. Ahí está Paola. Tiene un frasco, vean ustedes. El frasco tiene aceite y tiene las especias. Vamos a ver. Primero es muy importante, nosotros oramos. Cada vez que se hace el aceite, se ora. Las especias son una variedad de especias aromáticas de origen vegetal que el propio Dios ordenó que se usaran en la preparación del aceite de la unción y eran especias finas, dice, tienen que ser finas, eran costosas, excepcionales, de gran valor. Miren, cuando yo doy el curso presencial, aquí yo tengo una cajita con muchos aceites que he encontrado en el camino, ¿verdad? Este que venden ahí en la Maranata, nada más huele a canela, no tiene mirra. Tengo unos aceites de Israel y son aceites de perfumería. Eh, Huelen muy rico, pero hay gente que va este es el rosa de Sarón, tiene un olor muy bonito, que van a la perfumería de allá del centro, compran las esencias, dicen, me da una esencia de mirra, me da una esencia de esto, me da una esencia del otro y una esencia. Y le echan aceite con esencias. No, hermanos. Aquí nosotros lo usamos con especias, como Dios manda, ¿verdad? Vean ustedes, aquí me encontré uno que vendían en un congreso y cuando yo lo veo digo, no, por nada. Luego me encontré otro, aunque tiene una etiqueta muy bonita, pero no tienen, no, o sea, son de perfumería. Este es de Israel, también en Israel hacen aceites chafas. No crea usted que por ser de Israel, no. Aquí hay otro israelita, miren, ¿no?
Entonces aquí tengo mi colección de aceititos, ¿verdad? Este es el olivo del real, le llaman, ¿verdad? Este es, bueno, algunos tienen hasta atomizador. Una vez un Sí, colombiano andaba vendiendo y decía, no, el aceite se unge. Este tiene una bolita mágica este tiene los, una como bolita. ¿cómo se llama? Sí, No, sí. no, hermanos, hay mucho cotorreo con, miren este aceite que nos regalaron en el Congreso, ¿no? En fin, ya les enseñé. Yo lo que les puedo decir no es que el aceite que hacemos aquí sea el bueno, no. El bueno es Jesucristo. Él es el Amén. ungido. El aceite, le repito, no tiene nada, pero sí le voy a decir, primero se ora y estos son los ingredientes: la mirra, la canela, el cálamo aromático y la casia y el aceite puro de oliva virgen, ¿verdad? Son 4 especias, son 5 con el aceite. Son 5 ingredientes. El número 5 proféticamente simboliza la gracia de Dios, los 5 ministerios. Simboliza el 5 la bondad y el favor de Dios hacia la humanidad. La gracia sobre gracia. 5 ingredientes. Entonces habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos. Quiero que pongan atención en la cantidad, por favor. Y alguien me Ujú. va a explicar por qué está la cantidad de diferentes pesos. Ujú. 500 ciclos. De canela Bien. aromática la mitad es 250. De cálamo aromático 250 y de casia 500. Y dice, Amén. según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Yo tuve que estudiar con mucha precisión cuánto es un ciclo del santuario, cuánto pesa y por qué un hin. ¿Y por qué Dios no lo echó parejo? Dijo, le pondrás 500 ciclos de todo. No, no. En unos de 500 y otro de 250. Ahorita vamos a ver eso, que Dios nos dé Sí. entendimiento. Pero era de las más finas especias. Ya les dije el número 5 y su tradición, ¿verdad? No era echarle nomás la canela de esa que venden allá en el estanquillo de la esquina de la vuelta de tu casa. No, no, es canela especial, canela de Ceilán. El mejor perfume en Oriente, la perfumería, era un arte de mucha elaboración, pero sobre todo la oración. La oración, lo hacemos con mucha oración. Ahí están las manos de mi madre haciendo este aceite, ¿verdad? No podemos ganarnos con nuestro propio esfuerzo, sino es la gracia, la misericordia. Se tiene que consagrar, que orar, pero voy rápido. Mire, la mirra. La mirra significa la amargura. Es una resina de color rojo oscuro y tenía mucho valor, a veces era hasta más valiosa que el oro Sí, en la mirra. Y sí. tiene un aroma fuerte, es un aroma fragante, delicioso, te impacta, pero también tiene propiedades curativas y se usa para la sanidad espiritual, ¿verdad? La mirra es muy apreciada, está en Siria, pero aquí en México sí hay mirra. Ahora que andábamos viendo eso de la fiesta de los muertos en Cholula, había quienes Ujú. ponían un incienso de mirra. Bueno, en fin, vean, ahí está la mirra, están los gránulos, la mirra es un árbol vivo, dice la palabra que usted será un árbol de justicia plantado del Señor. Cuando se extrae la savia, se hiere la corteza del árbol de mirra y esto simboliza que el árbol llora, el árbol está bajo presión, exuda, porque hay un corte, porque hay dolor. La mirra también significa aflicción.
El hombre ungido de Dios tuvo que haber pasado por una gran aflicción. No puede hablar de dolor quien no ha vivido el dolor. Por eso se calentaba como aceite, ¿verdad? La mirra era quemada en funerales, se usaba para embalsamar. Cuando el Amén. Señor Jesús muere, ¿qué llevan las mujeres? Aloe y Y mirra, mira, amén. ¿verdad? La embalsamar es la muerte. Amén. La muerte de quién? De tu yo, del egoísmo, de la egolatría, del yo-yo, ¿verdad? Simboliza la mirra, el ungido de Dios tiene que morir a sí mismo, simboliza morir, ¿verdad? Nicodemo había visitado a Jesús, llegó con las mujeres 34 kilos para embalsamarlo de mirra y aloe, entonces es necesario esa purificación. ¿Se acuerdan del presente al niño Jesús de los tres magos de Oriente? Los magos le profetizaron al pequeño bebé, Yeshua, realeza el oro, incienso la adoración, pero Amén. hubo un rey mago que le llevó mirra y le estaba profetizando, vas a morir por los más desgraciados, por los pecadores, por la gente vana y vil. Tu bebé, bebito lindo, bebito hermoso, bebito precioso, yo puedo ver la ternura de ese bebé santo que Dios nos dio. Vas a morir por esa gente. Señor Jesús. Le Amén. regalaron oro, incienso y mirra. Hermano, yo no sé tú, Omar, pero ¿tú le has profetizado algo de muerte a un bebé alguna vez? Y lamentablemente uno no lo quiere decir como tal, pero sí el Señor te lo muestra, ¿no? Uno tiene que tener cuidado. Es muy Ese hecho de fuerte. ver la muerte, tiene que tener mucho cuidado. Aquí hay un símbolo muy grande, mi amado, porque en Jerusalén la mirra no varía mucho, pero el Señor iba a trasladar a José a Egipto. Y miren qué responsable que el Señor. En Egipto la mirra valía más que el oro, ¿Sí? valía más que el oro. Y el otro símbolo es que al Señor le dolió porque la mirra sana también. Si tú tomas esta mirra muy amarga, te cura, por ejemplo, úlceras. Y qué símbolo tremendo. Él murió por nuestra sanidad. Qué símbolo. O sea, Él fue amargo por nuestra sanidad. Por eso esa Bien. cantidad, que presten atención con la cantidad que se viene lo mejor, lo más cardíaco, dicen los guatemaltecos. Bien. Es una cantidad muy importante. Es Presten muy atención. importante, Omar, es verdad. Amén. Es la Amén. muerte al yo. El hombre ungido de Dios debe de morir a sí mismo. Debe Amén. decir como Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Sino que Cristo. mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora Amén. vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La muerte al yo. Amén. Bueno, Amén. vemos adelante el otro ingrediente, la Ah, canela fina. La canela es dulce. ¿A quién no le agrada el tecito de canela delicioso? La canela es dulce, es picante. La canela es apetitosa, es dulzona, es sabrosa. El hombre ungido de Dios debe ser picante, debe ser dulce también. gloria a Dios. Debe apetecerse, antojarse. Ahora, Amén. sacar la corteza de la canela es necesario que el árbol muera. Otra vez, ¿verdad? La Oh, canela es muy preciada. Si usted ve en el libro de Cantares, dice, ¿quién es esta que aromatiza sus lechos con caña aromática y canela, ¿no? Entonces, debe ser eh, la canela es dulzura, es un aroma, es gloria a Dios. deliciosa, ¿verdad?
pero cuando le quitan la corteza al canelo, se muere, ¿verdad? La canela es una intimidad en la presencia de Dios, ¿eh? Dice el Salmo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, vean qué hermoso es todo esto, ¿verdad? En la canela, el hombre ungido de Dios sabe el precio de su valor y sabe que debe de ser dulce para llegar a otras vidas cuando lleve el evangelio. Debe ser picante también, o sea, sí me entiende el tipo así que pique, ¿no? Pique no de chile, pero picosito, agradable, ¿no? Es de carácter, debe tener un carácter especial. Pasamos al cálamo o la caña. Bueno, voy a mencionar de canela, son 250 partes del ciclo del santuario y del cálamo también. El cálamo es el que es dificilísimo de conseguir, pero es una hierbita con hojas alargadas como espadas, flores amarillas, verdosas, muy aromático. Huele como el jengibre. ¿Sí conoce usted el jengibre? Más o menos crece en las corrientes de agua. En Israel hay mucho. Es como un carrizo aromático y siempre se ha preparado para los perfumes sagrados. Pero el cálamo, cuando se toma esa florecita que ustedes ven en la diapositiva, debe secarse, ser quebrado, triturado, molido, macerado, y ya queda así como... Eso significa ser afligido. La caña o cálamo es derechita, la caña es derechita, como el carrizo derechito. Simboliza, del cálamo hacían las plumas, los bolígrafos antiguos para escribir la Torá, eran derechitos, tomaban un pedazo de ese carricito, lo cortaban así perpendicular y ya quedaba como plumilla, lo mojaban en la tinta y escribir los pergaminos, los papiros, ¿no? Entonces, para eso, entonces el hombre de Dios debe saber las escrituras. El ungido de Dios, la mujer ungida que va a traer la unción debe ser recta, debe ser derechita, debe ser derechito usted si quiere representar la aplicación espiritual del cálamo. ¿Sí me explico? Ahí están las partes estas de las florales del cálamo aromático. También se usaba el cálamo como una medida, de ahí se sacaban las varas para la medición del templo, la medición de los muebles, para los constructores del templo, ¿verdad? Se decía, toma una caña, ¿no? Y era una caña generalmente de cálamo, ¿sí? Y luego vamos a ver la acacia. La acacia también es una corteza fragante, muy delicada, deliciosa. La acacia de Constantinopla, Dios mío. Dice Salmo 45:8, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Una mercancía preciada. La acacia son 500 ciclos. Para ponerle a un jin eran más o menos 5.7 kilos de casia. Sí, se usaba en Oriente, es un árbol igual que la canela de Ceilán allá, es muy preciada, pero la acacia significa la humildad, la dependencia. Se usaba también para ungir a los enfermos. Era una mercancía muy preciada medicinal, pero la acacia significa cuando eres afligido y te postras en sumisión a Dios. La palabra acacia viene de la raíz kadad, kadad. En hebreo es dóblate, inclínate, encórvate, ponte de rodillas ante la majestad. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo, ¿verdad?
cada desencorvarse, humillarse. Entonces el hombre ungido de Dios debe haber humillado su corazón ante el Eterno. ¿Por qué? Porque los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, Sí. el ungido de Dios no debe andar con orgullos, con petulancias, como algunos dicen, aquí les traigo la unción de la verdad y sáquese. La verdadera unción se encuentra en las horas de oración que tú inviertes al Señor y en su cercanía, porque el Señor es el verdadero ungido, ¿verdad? Entonces, y finalmente termino con el aceite de olivas. El aceite de oliva, bueno, para que tú sepas, ¿sabes qué quiere decir Getsemani? Getsemani, donde oró el Señor, significa prensa de aceite, ¿verdad? El aceite es también sabroso como alimento. Estoy seguro ahí en la eh, cocina italiana y la argentina se usa muchísimo. Amén, sí. Chimichurri, Dios mío, a ver cuándo. Sí. Entonces, ya, es muy delicioso, pero regreso al tema. En Getsemani hay una prensa todavía antiquísima que está ahí como una reliquia de más de 2000 años. En Getsemani, ahí donde está el monte de los olivos, en Israel. Y ahí se ponen las aceitunas. Aquí en la casa de ustedes tengo un olivo que da aceitunas negras muy sabrosas. Eh, Apenas empezó a dar el año pasado, unas poquitas. Estoy seguro que un día se va a cuajar. Pero se toman esas aceitunas y se muelen en esa prensa, ya sea que con la tracción animal de un burro, de un mulo o de varios hombres, le dan la vuelta a la piedra y van aplastando, mayugando esas aceitunas para que le salga, ¿qué? El aceite. Por eso Getsemani es la prensa de aceite. ¿Y quién fue el que estuvo allí aplastado? Amén, Textual, amén, textual. Dice amén. que cuando él oraba era un sudor, pero un sudor con sangre. Y mi Dios, mi Señor, perdona mis pecados, todo lo que padeciste, Señor todos Jesús. nosotros. ¿Verdad? Él fue aplastado. ¿Para qué? Dice el libro de Hebreos que él lloró para aprender la disciplina, la obediencia por nosotros. Y fue aplastado para sacar la unción. ¿Dónde venció Jesucristo? Algunos dicen, venció en el Gólgota, ahí en la cruz. Hermanos, con todo respeto, yo pienso que él venció en Getsemaní. Ahí su alma fue donde venció. Antes dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Ahí dijo él, si es posible que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad. Amén. Y Esa ya es, cuando lo arrestaron en Getsemaní, él ya estaba dispuesto. ya está. Ya. Cuando Él cambió su voluntad personal por la voluntad del Padre, ese es el triunfo. Y recordemos una cosa, que esa rueda no solo aplasta la pulpa, aplasta el corazón de la aceituna, el hueso, le dicen ustedes, nosotros decimos carozo, aplasta esa parte, lo interno, lo que está dentro, lo duro, lo aplasta y de ahí sale el aceite más perfecto. El aceite perfecto no sale de la pulpa, sale del corazón, de la parte interna, de la aceituna. Ustedes le dicen cómo es, como le dicen hueso, ¿no? Hueso. El hueso, Nosotros decimos carozo, el carozo.
la palabra italiana, carozo, y de ahí adentro es donde sale el aceite. Aplastar el corazón de la aceituna, como el Señor fue aplastado, su corazón en ese día se rindió y dijo, ya no, no es mi voluntad, es la tuya, Señor, es la tuya, papá, tu voluntad. Ay, Dios mío, qué fuerte es eso, qué Vean fuerte. ustedes todos los ingredientes que hay para hacer este aceite. Con el aceite se ungía también el escudo. Ah, no se equivoque, hay escudos metálicos que eran muy Sí, pesados para la guerra, pero se amén. hacían escudos Pero, de cuero de bueno, toro. Y sí, si no tiene aceite, se rompe o le penetran los flechazos. Pero si está ungido el escudo de la fe, ¿cómo resbalaba. rebotan todas las flechas, verdad? Es el escudo de piel de los guerreros, ¿no? Se usaba para prender la menora ya. Y déjame, ya casi termino con esta enseñanza, permítanme un poco de tiempo y paciencia, hermanos. Amén, amén. Cuando empezamos este curso dijimos, bueno, esta plática, toma y di, unges mi cabeza con aceite. Yo de vez en cuando tomo un poquito de aceite de la unción y digo, unge mis oídos, Señor, unge mis sienes, Señor. Pero te voy a decir, no solamente era un artículo de la alimentación, para el alumbrado, el aceite de oliva, no. David andaba y los pastores tenían un poquito de aceite siempre. ¿Para qué? Para ungir a la oveja. ¿Dónde Ah, se le ungía la oveja? En su cabezota, cabeza. en la cabeza y vean ustedes sobre todo en las orejas, adentro de los oídos, se usaba esta purificación porque eh, ahí se les mete una mosca y la mosca pone sus huevecillos adentro de la pielecita de la oveja, se les mete adentro. Y cuando salen las larvas, ¿dónde creen que se va? Se les mete adentro. Señor. ¿Cómo se llama el príncipe de las moscas en la Biblia? Oh, Belcebú, el amén. diablo Belcebú, príncipe de las moscas. Entonces, ¿por dónde entra muchas veces? Por los chismes, las habladurías, infecta la cabeza de la pobre oveja y tiene que ser ungida porque cuando está ese aceitito, la mosca ya no lo infecta, ya no se le para. Por eso dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Rápido, ¿cómo se prepara? Hay que moler las especias finamente. Ahí está el molino de mano, bien moliditas, ¿verdad? Hay una de las especias que no se muele, se tiene que Ah, hervir en aceite. Ahí es el secreto del arte del perfumador. Y ya que está hervidita, cuidado al sacar la esencia, no se vaya usted a quemar, porque hierve el aceite con la especia. Y ya luego se mezclan y se pone, yo lo dejo más o menos 6 meses en oración, y Señor, unge este aceite, úsalo para tu propósito. Y lo pongo en amén. las barricas. Ahorita no la bajo la barrica porque está medio pesada. Y ya luego hago una producción totalmente manual, artesanal. Ahí están a veces botellitas que estoy llenando con la jarrita una por una. Y bueno, Gloria a Dios. pues ahí están ya, a veces he enviado a varias ciudades, se han enterado que existe el aceite, hasta Europa he ido a dar el aceite, gloria a Dios, me lo piden y pues ahí lo envío en diversas presentaciones, en botellitas chiquitas, medianas, en litros. Hay un rabino que siempre me compra el aceite y no lo cambia ni por el de Israel, fíjate.
Ah, gloria a Dios. Sabe que yo creo que hasta aquí llegamos y el próximo tema vamos a tener que hablar el asunto de cuidar la unción, las tres unciones del creyente. Esta noche les agradezco mucho su atención, se nos acabó el tiempo, es un tema largo y pues hasta aquí llegamos hoy y que el Señor les bendiga y les guarde. Permítanme nada más decirles, sí, todavía falta mucho. Ahí está. En fin, ahí están las botellitas, los precios. Dejo de compartir y les agradezco mucho su atención de esta noche. Ay, nos pasamos de tiempo, no sé ni qué horas son. ¿Qué horas son? 9:30. 9:39. Vamos a dar 5 minutos para unas 3 intervenciones que